bueno, la temática es cómo asegurar tu empresa gracias a la continuidad de negocio y la gestión de riesgos. Es importante que sepamos que la gestión, permítame un segundo, que la continuidad de negocio la implementamos en las organizaciones una vez que ya llevamos un tiempo operando en el mercado. Solo en el caso en que de la contratación, el profesional que va a liderar toda la organización se anticipe a que vamos a implementar planes y programas, que se van a anticipar a que si hay situaciones inesperadas podamos controlarlas de cierto modo fácilmente, pues entonces ahí ya pues tenemos un paso más adelante a garantizar que la organización perdure en el tiempo. ¿Cuál es el sentido y de dónde nace esta parte de continuidad de negocio? Bueno, la teoría nos dice que es asegurar que una organización pueda seguir operando durante y después de una interrupción importante. Es decir, que ya tendremos que llevar un tiempo en el mercado operando y que una situación muy grande puede llevar a que tengamos algún inconveniente y que allí se vea comprometida la continuidad de nuestra organización. ¿Con base en qué? En que las actividades de nuestros procesos no puedan avanzar, no puedan operar. Ya vamos a ver más profundamente cuáles son esos casos que pueden llevar a una interrupción o esas cosas que se nos pueden presentar y que amenazan la organización. Hay cuatro pilares importantes para poder hacer una gestión y anticiparnos o controlar situaciones que de cierto modo en un momento inesperado ocurrieron y que empiezan a afectar de forma negativa a toda nuestra organización. Lo primero es que debemos concentrarnos en una planificación. Aquí todos los equipos de trabajo coordinados tienen que empezar a agrupar esa serie de actividades de cierto modo de contingencia que vamos a necesitar para poder salir adelante ante una situación. Esa gestión de actividades, definición, se tiene que implementar y eso es lo que se va a conocer como la gestión dentro de la organización. Como estamos hablando de que en este caso es ante una situación inesperada, ante un problema, una interrupción importante, esos problemas que se generaron en ese momento hay que empezarlos a gestionar, pero va a ser algo adicional a la operación que normalmente solíamos llevar en la organización. Y posteriormente de que nosotros salgamos a flote, de que nuestra organización continúe operando en el tiempo, pues tendremos que implementar mejora continua para que nuestros procesos no pasen a una obsolescencia, sino que ellos continúen operando y siempre estén controlando cualquier situación que se nos pueda presentar. Cuando hablamos de las situaciones que se pueden presentar, tienen también diferentes índoles. La primera es el medio ambiente. Por ejemplo, muchos sabemos que hay zonas en el mundo en el que es muy frecuente ver temas de alto sol, verano, que lo que hace es reducir algunos recursos hídricos que son importantes de pronto para nuestros procesos productivos y eso puede llegar a tener una afectación. Anticiparnos a eso es un poco complejo, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ser bastante cuidadosos con la forma en la que definimos esos planes y programas, porque eso requiere como tal una inversión de recursos, recursos que la organización, pues lógicamente gracias a su trabajo, adquiere, pero que de cierto modo no va a estar beneficiando a sus partes interesadas en el momento, sino que ya a nivel interno tienes que garantizar que la organización siga operando o por ejemplo en el caso de las inundaciones. Eso puede afectar la operatividad, traslados de cargas y son cosas en las que tenemos que de cierto modo estar preparados. Otro paso fundamental, otro foco aquí es la infraestructura. En este proceso de la transformación digital, hemos visto que muchas organizaciones han empezado a pasar de lo que es un archivo físico, una estructura física, a tener todo almacenado en nubes y empezar a operar de forma tecnológica, a partir de unos equipos móviles que nos permiten gestionar o como tal aplicar nuestras actividades. Cuando hablamos de un problema que se puede presentar aquí, tiene que ver exactamente con lo que se conoce como ciberseguridad. Entonces, a pesar de que nosotros continuamos operando de forma digital, hay ciertas eventualidades que se pueden presentar, como pueden ser un virus, algún ataque informático, y eso puede llevar a que, como tal, se presente una interrupción o un problema importante. O en el caso de infraestructura, como hablábamos hace un momento, y tal vez de pronto atado al medio ambiente. Nuestra infraestructura está en una ubicación donde es posible que algún aspecto importante pueda afectarme muy fácilmente. Entonces, anticiparnos ante estos problemas es el foco o es
el fin de cualquier organización. Otro es el tema de las enfermedades. Por ejemplo, allá el 25 de noviembre del 2019, cuando empezó el COVID, es algo que de pronto en ninguna estructura de riesgos, en ninguna parte se había documentado. Nunca se había preveído que esto podía llegar a ocurrir. Luego de que ocurrió, pues que fue algo totalmente inesperado, muchos de los modelos de gestión en las organizaciones tuvieron que migrar a nuevas estructuras. Muchos pasamos de estar presencial en una organización, de trasladarnos con libertad, a tener que estar en nuestro hogar, garantizando nuestra seguridad y la de los que nos rodean. Y los que operativamente tenían que asistir, pues las medidas de control fueron bastante elevadas. Entonces, estas son cosas que en su momento no se preveían, pero que una vez ocurren, pues fortalecen las organizaciones para que esto ya pues se pueda solventar. Y otro punto bastante importante es el social. ¿Qué problemas en la sociedad pueden generar que la organización deje de operar? Pueden ser, uno, las protestas para el tema del ejemplo, cuando de pronto hay temas de orden público, o también, por ejemplo, cuando el tema político se sale de control y todos empiezan a bloquear vías y eso empieza a afectar que todos los usuarios, que todas las partes interesadas de la organización se puedan trasladar y que puedan llevar su rutina diariamente como debe ser. Entonces, en este tema social es bastante importante resaltar que el modelo híbrido en ese caso, pues es una gran bondad para que la operación de la organización nunca se vea afectada. ¿Listo? Con base en que son situaciones inesperadas, es salir de un problema que se está presentando, la planificación del negocio va a requerir de todos en la organización, tanto como de la parte accionista de la organización, como de las personas que fueron nombradas para tener ese liderazgo dentro de la organización. En conjunto deben operar y definir esas actividades que van a llevar a que podamos solucionar el problema. Entonces, es importante que se empiecen a utilizar metodologías que identifiquen esas actividades que me van a llevar a mí a salir del problema. Porque es importante que haya bastantes involucrados, porque en su conocimiento y en el panorama o la forma en la que cada uno ve las cosas, puede hacer el aporte de ideas bastante importantes que posiblemente a unos se nos pasen, a otros no, y la idea es que en una lluvia, prácticamente como si fuera una lluvia de ideas, toda la información esté compilada. ¿Cuál es el problema de que tengamos asistentes a una lluvia de ideas y que sean muchos? Que algunos no participen. Realmente ese es el inconveniente. Cuando ya nosotros tenemos un stand de actividades que van a ayudar a que nosotros podamos solucionar o salir ante esa adversidad que se nos está presentando, esa información va a pasar a los líderes del proceso dentro de la organización, los cuales en todos los casos siempre van a tener un líder. Ese líder es el que, de cierto modo, no tiene que tener el conocimiento profundo de todas las áreas, pero para eso se va a rodear de un gran equipo que lo va a apoyar y en conjunto van a lograr los resultados. Ese equipo se encargará de hacer el primer filtro. ¿Qué es ese primer filtro que debe hacer como tal esos líderes del proceso? Tomar ese stand de actividades, empezarlas a priorizar y en ese caso eliminar las que prácticamente no van a generar ningún impacto y priorizar en un orden lógico las que realmente sí van a llevarnos a que hagamos una transformación que nos lleve a salir de ese problema que se nos está presentando. Ojo, aquí no solo estamos hablando de que estamos haciendo cambios en una estructura organizacional, prácticamente estos son los mismos pasos que vamos a tener para hacer un levantamiento de procesos. Entonces, una vez nosotros hemos identificado esas actividades, ya sabemos cuáles se quedan, cuáles salen porque no tienen impacto, debemos ordenarlas de forma lógica. Hay varias estructuras que nos permiten hacerlo. La lógica es que las tareas se ejecuten en secuencia, puede que algunas tengan dependencia, otras no, y aquí es importante hacer el modelado de los procesos, que en una herramienta son los diagramas de flujo, donde podemos establecer cuál es el orden de esas tareas y no solo el orden, quién va a ser el responsable de ejecutarla. Cuando ya nosotros tenemos esas temáticas de cada una de las tareas y hemos logrado hacer los grupos por las temáticas, vamos a obtener un proceso. Ojo, aquí muchas veces nosotros entramos en un aspecto erróneo y es que generamos pocas actividades y hay veces ya lo consideramos todo un proceso, cuando realmente pues no se tiene que identificar de esa manera,
sino que pueda que muchas cosas se puedan integrar y eso haga un poco más robusto el proceso. ¿En qué aspecto va a mejorar eso el proceso? Pues muchas actividades en el momento en el que reciben información y hay que dar respuesta y buscar resultados, al tener un equipo más sólido, más grande, más compilado, pues vamos a tener un proceso con un mayor nivel de respuesta. Entonces, una vez esas tareas ya agrupadas se nos van a convertir en un proceso, lógicamente basándonos en la temática que va a tener las tareas, vamos a tener como resultado algo que muchos conocemos y es que esas tareas agrupadas conforman un mapa de procesos. Ese mapa de procesos en el inicio de la organización podía tener unos procesos, de pronto muchos, pero en el momento en el que se presenta alguna situación es un paso importante para que reevaluemos si realmente deben existir tantos y adicionalmente podamos identificar que la organización tiene un potencial tan grande que puede estar inmersa en otra línea de negocio. Ejemplo, una organización que se centra en comercializar productos. Resulta que después de que ocurrió una pandemia y el tema de importar y movimiento de carga o material se vio tan afectado, hubo una gran oportunidad de poder adquirir materia prima en la zona donde está ubicada esa organización, lo que llevó a que empezaran a implementar una estructura de innovación y desarrollo. Entonces, las organizaciones tienen que empezar a migrar a formas de poder salir adelante y de generar ingresos, de manera que pues no se vea en riesgo de desaparecer en algún momento. Entonces, esta estructura puede ser cambiante. ¿En qué punto sí nos tenemos que preocupar? Que en el transcurso del tiempo los procesos realmente no cambien. Eso puede llevar a una obsolescencia. Ejemplo, cuando hace años una organización sacaba dispositivos para escuchar música, los famosos Wallman, todos creíamos que eso era como la última tendencia, pero con el paso del tiempo, esos dispositivos que incluso manejaban baterías que uno tenía que comprar en algún local comercial y que se acababan muy rápidamente, migraron a estructuras más compactas, más pequeñas, que a través de una conectividad USB podíamos recargarlas. Entonces, no solo hacemos eficiente el espacio en el cual nosotros interactuamos, sino que en costos también al hacer esa inversión, pues nos íbamos a ver beneficiados. En el momento en el que la organización empieza a ver esa oportunidad, es importante que empiece a potencializarla, porque de lo contrario, en este caso, ser un poco tradicional en ese desarrollo de productos nos va a llevar a que la organización en algún punto tenga uno de esos problemas iniciales que veíamos en la primera lámina, que puede llegar a afectar esa continuidad de negocio. Luego de que ya nosotros hemos reunido al equipo, identificamos tareas que van a constituir planes y programas para solventar el problema, hemos establecido y las hemos aplicado y definido en un proceso, todo esto debe empezar a andar. Debe haber un tiempo en el que la organización debe operar con esas nuevas actividades que pues están enfocadas a que una situación que no podemos permitir que nos afecte nuevamente. Entonces hace que esas tareas empiecen ahora sí a mostrarnos quién puede ser el responsable y que deben estar claras, muy claras realmente. ¿Con qué fin? Con el fin de que nosotros los que vamos a operarlas, las que vamos a aplicarlas, pues no nos veamos afectados o confusos en el momento de hacerlo. Una tarea mal aplicada es una puerta a la materialización de un caso inesperado, de algo que no necesitamos tener en la organización. Las actividades no solo deben quedar delegadas en un equipo, deben estar documentadas. Esas actividades para documentarlas, nosotros debemos tener una herramienta donde podamos decir qué proceso va a ejecutar X actividades y que sepamos quién es el responsable dentro de la organización de hacerlo. Pero es importante que si más personas se van a involucrar, tengan algo de referencia para orientarse en cómo es que tienen que hacer su trabajo. En estas estructuras es muy conocidos los procedimientos, los instructivos y los manuales, donde se describe exactamente qué es lo que hace el proceso y cómo lo debe hacer. Cada organización es libre de manejar su estructura documental. Lo que sí no es libre es que no esté documentado. Entonces, esa gestión va a llevar a que consolidemos ese marco de referencia en el cual todos los que ingresen o los que ya llevan tiempo en la operación se alineen y estandaricen como tal la ejecución de esas actividades. Ojo, aquí hay un punto bastante importante y es la confianza.
Es importante que las aplicaciones de las tareas se haga de forma correcta, tal como está descrito en el procedimiento. Bueno, que de pronto se identificaron formas más fáciles de hacerlo, eso es perfecto, pero se debe revisar y se debe actualizar en ese procedimiento o donde nosotros la tengamos documentada, porque lo contrario hace que la persona que tiene que aplicarlas en su exceso de confianza lo empiece a hacer mal y de la apertura a situaciones inesperadas que son los riesgos que vamos a ver más adelante. Entonces, la ejecución de esas actividades van a generar unos soportes. Ahí es donde seguimos viendo un poco de la estructura documental. Cada vez que nosotros ejecutemos una tarea, es posible que estemos llenando listas de chequeo en las cuales tengamos que ir suministrando información. Esa información va a llegar a los líderes de proceso y a través de esas evidencias, esos soportes, vamos a poder llevarlo a indicadores donde al medirlos vamos a ver el comportamiento de nuestro proceso. Adicionalmente, el registro, el formato que en ese momento se convirtió en registro al ser diligenciado, nos va a llevar a que podamos ver si realmente las tareas se están aplicando correctamente. Y adicionalmente, un registro va a permitir que nosotros podamos llevar a números esos resultados y eso sí nos puede dar un comportamiento y ese comportamiento es lo que lleva no solo a los líderes sino a toda la organización hacia arriba a la toma de decisiones. Entonces, importantísimo que todas las actividades tengan su seguimiento y que cuenten con la evidencia de su aplicación. Pasando un poco entonces de lo que es la gestión, el levantamiento o la modificación de un proceso, pasamos a la gestión de los problemas. La ejecución de las actividades siempre nos presentan dos panoramas. Eso no tiene cambio en ninguna organización. El primer panorama es que tenemos situaciones que se identifican y nos permiten tomar acciones de mejora continua. Las más conocidas son las acciones correctivas que las aplicaremos cuando una situación se materializó o las acciones de mejora que en un panorama donde suponemos que alguna situación se puede presentar, establecemos acciones que nos lleven a controlarla en el caso en el que pues, se presente como algo inesperado. Se deben documentar y como esta estructura me permite un análisis profundo de información, es posible que involucremos metodologías de análisis de información, dentro, donde tenemos la metodología Ishikawa, los por qué, la lluvia de ideas. Entonces, eso es importantísimo y lo vamos a identificar cada vez que nosotros hagamos seguimiento a los procesos o porque de pronto algo inesperado ocurrió. Entonces, eso es mejora continua. Ese es el primer panorama o la primera forma. El segundo es con respecto a la aplicación de las actividades y se llama gestión de riesgos y oportunidades. Entonces, las actividades, una vez nosotros las apliquemos en cualquier negocio, en cualquier entorno, va a tener situaciones que van a tener un impacto. Cuando el impacto lo identificamos como negativo, es lo que se conoce como los riesgos. Entonces, en el caso en el que esa situación se llegue a materializar, es muy posible que afecte la operatividad de la organización. Pero por otro lado, no siendo tan pesimistas están las oportunidades. Son casos que en este caso puede potencializar la organización a su favor. Es decir, son cosas beneficiosas, en este caso para cualquiera. Tratemos de manejar un ejemplo acá. Por ejemplo, anteriormente, y tomando el COVID como referencia, que fue una situación bastante difícil para todo el mundo, nunca se había dimensionado que algo así pudiese ocurrir. Cuando ocurrió, el riesgo nunca se dimensionó, pero los riesgos eran que la presencialidad y la afectación en el recurso humano, lógicamente, iba a impactar directamente todas las operaciones de muchas organizaciones. Entonces, en la mayoría, me atrevería a decir que más o menos el 90% de los casos vieron inmersos riesgos, siempre vieron inmersos los riesgos. Pero hablando del nivel del ambiente corporativo, de lo que ya son como tal las organizaciones operando, hubo unas que sí lograron identificar oportunidades. Por ejemplo, cuando en este caso el sector farmacéutico, ante la pandemia, se presenta una situación tan importante, bueno, digamos que no suena muy agradable al oído, pero realmente eso fue una oportunidad para que ellos desarrollaran su conocimiento y lo pusieran a disposición de todo el mundo. Lógicamente también después, pues van a ver que expandieron su operación
Y así también dimensionaron que si puede ocurrir otra situación que tenga las mismas condiciones, ya tenemos un control, algo que va a llevar a que demos respuesta de esas situaciones inesperadas. ¿Listo? Dentro de la gestión de riesgos, entonces, como indicábamos hace un momento, las oportunidades es importante potencializarlas y los riesgos, en resumen, debemos o reducirlos o debemos eliminarlos. Lo ideal sería eliminarlos todos, pero hay cosas que realmente lo que podemos hacer es controlarlas, reduciendo su impacto en el caso de que llegue a ocurrir, pero realmente pueda que no lleguemos nunca a que sea un impacto, o sea, no impacte en ningún aspecto de nuestra organización. ¿Qué metodologías tenemos nosotros para poder hacer esa identificación de riesgos o oportunidades? Lo primero son las entrevistas y consultas. Allí es donde nosotros podemos relacionar muy bien el tema de las auditorías, donde nos reunimos con el proceso, miramos cómo están aplicando sus actividades y empezamos a identificar si hay temas para resaltar o algún caso que tienen que empezar a revisar porque más adelante les puede generar algún problema. Los riesgos también puede ser cuando el equipo se reúne y empieza a dar como la retroalimentación de su operación. Bueno, la persona uno dice, bueno, yo en la ejecución y aplicación de mis actividades o más en la ejecución de mi labor, se presentan estas situaciones y todo eso lleva a que consolidemos como un listado de información que tenemos que empezar a revisar para ver si está atado a un riesgo o si es una oportunidad de la cual nosotros podemos aprovechar y potencializarla. Lo que hablábamos del análisis de la información a través de estructuras como el diagrama causa-efecto o Ishikawa, los por qué, el brainstorming, como lo vimos anteriormente, también es otra metodología, y de esa forma tener información consolidada para saber en qué escenarios la ejecución de nuestras actividades está muy expuesta a situaciones inesperadas. Análisis de escenarios, muy de la mano con la operatividad. Entonces, en el momento en el que la persona ejecuta su labor, ¿en qué escenarios y en qué forma de ejecutarlo es que los riesgos van a estar más presentes en la organización? Luego, revisión de documentos. Recordemos que la ejecución de las actividades deben generar un documento de evidencia, un registro. Cuando nosotros empezamos a mirar trazabilidad, es posible que el sistema nos muestre que hemos venido teniendo un comportamiento atípico en, en algunas épocas del año o en general por la aplicación de las actividades. Entonces, esto nos va a servir para que podamos identificar también qué riesgos pueden estar presentes. La lista de verificación, muy relacionada con el primer ítem de entrevistas y consultas, donde sabemos que al revisar la ejecución y evidencias de las actividades, podemos estar verificando un cumplimiento o no. Análisis de stakeholders. Bueno, es importante que en el sector, cuando las organizaciones están operando en forma armoniosa, hagamos como una comparación de cómo se están generando algunas situaciones, cómo se están manejando y de esa forma poderlo implementar en nuestra organización también, con el fin de garantizar nuestra duración en el tiempo. Y pues las historias de éxito o fracaso. También lo tocamos anteriormente, organizaciones que de pronto se quedaron en no hacer cambios. Realmente lo que debemos hacer siempre en la organización es cambiar, a ajustarnos a la modalidad que tenemos actualmente, que es un mercado cambiante en el consumismo y todos los aspectos, y ver cuáles lograron migrar dando respuesta cuando hablábamos del Wallman, el dispositivo de audio, que si las organizaciones no se alinean a la evolución de los dispositivos, muchas quedan en el olvido y realmente fracasan. Entonces, estas metodologías tienen grandes ventajas. Para ello es que podamos hacer una identificación muy robusta y completa de los riesgos que están atados a las actividades de nuestra organización. La gestión de riesgos, entonces, en ese caso, cuando ya sabemos cuáles son, debe tener un tratamiento, un proceso dentro de la organización. Se hace también a través de estructuras tecnológicas. Hay herramientas que nos aportan bastante que podamos hacer un análisis completo y efectivo. Entonces, lo primero que nos dice la gestión de riesgos es que debemos identificar esas situaciones que están asociadas a la actividad que tienen un impacto negativo, o sea, cuáles pueden llegar a afectar mi operación. Debemos analizarla y hacer como una primera evaluación. Ahí vamos a ver en qué grado puede afectarnos ese riesgo
sin ningún tipo de control. Es decir, así al natural, ¿cómo podría llegar a afectar la organización? Cuando ya vemos que puede que haya algunos que tengan un impacto muy alto y otros que no, es importante que se establezcan controles, controles que lleven a que podamos reducir o eliminar ese riesgo que está presente en la aplicación de las actividades. Una vez que nosotros establecemos los controles, debemos evaluar nuevamente si el impacto que tenía inicialmente sigue siendo el mismo o realmente con lo que nosotros acabamos de implementar, reducimos significativamente el impacto que puede tener en la organización. Es posible que de acuerdo al panorama de la organización, los controles se implementen y algunos sean muy fuertes y otros no. ¿Por qué? Porque de pronto uno de los controles es hay que crear un programa, hay que automatizar alguna operación y cuando nos vemos inmersos en alguna gestión de presupuesto, pues hay que justificar muy bien esa inversión porque son recursos que son para todos, para la organización. Cuando ese es el caso, necesitamos implementar un plan, pero bueno, señor de Junta Directiva, nosotros no podemos implementarlo en tanto tiempo porque de acuerdo al presupuesto va a tomar tanto tiempo. Cuando esos controles o esas medidas de intervención deben tener un tiempo un poco más extendido, vamos a utilizar los planes de tratamiento. El control es algo que yo implemento inmediato, es algo que ya yo construyo, implemento y listo, ya empezamos a operar. Pero como indicaba, hay cosas que de pronto requieren de algunos recursos que necesitamos tramitar, depende del tiempo, de la evidencia, del comportamiento del proceso, para poder tener como tal todo para poderlo implementar dentro de la organización. Entonces, bajo estos pasos, podríamos ver que también sabemos que la identificación de los riesgos es un proceso fundamental. Las actividades, sin importar el nivel de criticidad, hacen parte de la operación y tendrán riesgos y oportunidades. Ojo a lo siguiente, puede que nosotros hagamos una evaluación de los riesgos y haya algunos que tengan un impacto que aparentemente no es significativo en el momento en el que lo estamos evaluando, pero de pronto no es un motivo para que le demos una prioridad, no lo vamos a revisar más, lo vamos a dejar allí, no. Toda la estructura debe tener una frecuencia de revisión, es posible que la frecuencia sea más alta para lo que tiene un mayor impacto, porque recordemos que de eso depende la continuidad del negocio. Cada riesgo identificado debe documentarse en un registro. Para eso, las matrices de riesgos deben mostrarnos a nosotros una descripción y la información completa de él, su tipología. ¿Por qué? Porque no solo es un equipo el que está interviniendo para controlarlo, sino que van a ser diferentes procesos en la organización los que van a tener ciertas responsabilidades y tendrán que intervenir. Las oportunidades sí tienen un contexto un poco diferente y es un poco más simple. Cuando hacemos la identificación de actividades, ellas son las que tienen un impacto positivo. Realmente son las que requieren de más inversión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es algo que debe llevar a la organización a que significativamente aumente su participación. ¿Con qué? Con una mejor prestación de sus servicios, con un aumento en su productividad. Entonces, son detalles que en algunos casos pues va a requerir, por ejemplo, una constante capacitación de su personal para que ese conocimiento lo traigamos al proceso. Y lo mismo en el caso en el que tengamos, por ejemplo, vamos a crear un programa de formación profesional para algunos niveles operativos. Pues eso va a requerir de un nivel de inversión bastante alto, que no va a ser inmediato. Para eso, un plan de tratamiento puede llevar a que yo haga esa aplicación en pasos, con avances, hasta que llegue un punto en el que prácticamente eso queda implementado. Y bueno, como conclusión, ¿qué tenemos? La gestión efectiva de los riesgos y oportunidades no solo se trata de mitigar las pérdidas potenciales, también se trata de capitalizar las oportunidades que pueden surgir. Al integrar prácticas de manera sistemática y continua, las organizaciones pueden fortalecer su capacidad para garantizar la continuidad y mejorar su resiliencia frente a los desafíos futuros. Entonces, equipos, es importante que en este caso veamos que la gestión del cambio es algo que va a ser constante en la gestión, independientemente del proceso que sea, para lograr los objetivos. Gestión del cambio porque vamos a involucrar cambios en responsabilidades o en la forma en la que documentamos y ejecutamos las actividades, porque algunas ya son obsoletas y el proceso debe cambiar. Entonces, importantísimo siempre estar abiertos al cambio dentro de la organización. Bueno,
Y esa es la temática del día de hoy. Espero esta información teórica nos sirva para que la podamos implementar en las organizaciones. Y bueno, ahora pues le vamos a dar paso a nuestra compañera Paola para que veamos cómo podemos hacer una gestión de riesgos muy completa y herramientas tecnológicas que ayudan a que el usuario le sea mucho más fácil la gestión dentro de la organización.